de realizar esta presentación sobre el tema respecto del cual va a disertar el doctor Pablo Frick en la comisión académica del colegio, y haciendo una presentación del expositor. El doctor Pablo Frick es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es posgraduado en Contratos y Comercio Internacional en la Universidad de Salamanca y Carlos III de Madrid, es juez nacional en lo comercial, es profesor de grado y posgrado en distintas universidades, entre ellas ESIADE, donde es profesor titular del Derecho Comercial, y en la UBA, donde es profesor adjunto desde hace más de una década. El tema de hoy va a ser la exposición sobre práctica concursal en tiempos de COVID-19. El expositor va a desarrollar el tema que lo convoca, y yo iré recogiendo las preguntas que vayan surgiendo para dejar un espacio sobre el final de la disertación, a los fines de que el doctor Frick pueda hacer las contestaciones, las devoluciones. Así que, bueno, le doy la palabra al doctor Frick. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias a vos, a quienes están participando hoy, quienes se acercaron a conversar después seguramente un poquito sobre el tema del que vamos a hablar, y bueno, especialmente al Colegio de Magistrados de San Isidro por la invitación, que me pone muy contento y además me honra porque es la primera vez que estoy hablando en este ámbito. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, vamos arrancando un poquito con lo que tenía como idea para conversar acá. Cuando me sugirieron hablar, yo pensé algún tema que tenga actualidad. Yo generalmente soy medio reacio a estar en ámbitos donde las charlas son meramente dogmáticas, me gusta más aquello práctico, donde hay intercambio de opiniones, etc. Entonces, más o menos es esa la impronta que voy a tratar de darle a esto de lo que voy a hablar hoy. La característica principal, creo yo, que tiene el tema del que pensaba hablar es que transcurre en tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de la época que estamos viviendo, de pandemia, de cuarentena, de crisis socioeconómica muy grave, que arrastramos hace bastante, pero que se agravó este último año y medio, hacen que el derecho concursal sea, esto no es idea mía, lo escuché hace unos días de otro expositor en otro ámbito, una especie de terapia intensiva del derecho, ¿no? Es decir, hay distintas épocas socioeconómicas, culturales, donde alguna rama del derecho tiene preponderancia sobre otra. Y yo creo que desde que arrancó la pandemia, el derecho concursal tiene mucha preponderancia por diferentes motivos. Por ejemplo, quienes caminamos o andamos por el centro, por el microcentro, por los centros urbanos de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, vemos que en uno y en otro lugar hay un montón de empresas, de negocios, de comercios que ya bajaron la persiana. Y esto a mí me hace acordar a que el año pasado, cuando arrancamos con toda esta cuestión de la pandemia, los primeros proyectos de reforma sobre la ley de concursos, se hablaba mucho de algo que en principio no pasó y que fue la proliferación de los concursos preventivos y las quiebras. Allá por mediados del año pasado se decía, bueno, van a llover los concursos preventivos, van a llover las quiebras, y eso no pasó. Pero ¿por qué no pasó? Yo esto me lo vine preguntando hace bastante, y encontré una respuesta que me terminó conformando, pero que no es una respuesta muy ortodoxa. ¿Por qué? Porque no pasó en los hechos, los jueces no abrieron muchos concursos preventivos y no decretaron muchas quiebras, pero las quiebras y los concursos preventivos ya se dieron de hecho. O sea que esa catarata de concursos preventivos y quiebras que no se iba a dar, se dio, la estamos viviendo ahora. La otra vez yo escuchaba una charla que se dio en el ámbito de la Facultad de Derecho y el vicedecano decía con muy buen criterio, las quiebras ya están, ya llovieron, ya nos están lloviendo. El problema es que los jueces no las están decretando porque a lo mejor por la pandemia o por lo que sea, los pedidos de quiebra no llegan a los tribunales, pero las quiebras ya están de hecho. Todo ese daño que teníamos miedo que se produzca, ya se produjo, se está produciendo y agravando todos los días más. El hecho de que no tengamos más quiebras decretadas en los tribunales no implica que las quiebras de hecho no estén sucediendo. O sea que aquella idea complicada y gravosa que teníamos el año pasado, bueno, ya está, ya se consolidó, ya están los hechos.
El hecho de que más adelante vengan las quiebras jurídicas, bueno, será un problema a resolver de los juristas, de los síndicos, de los abogados, de los jueces, pero el problema económico ya está. Y entonces, como decía yo hace un rato, el derecho concursal tiene un rol preponderante porque es como la terapia intensiva del derecho. Hay que tomar muchas veces decisiones injustas, decisiones que no nos gustan, pero hay que tomar decisiones porque hay que salvar al paciente enfermo, que en este caso es la economía y son las empresas y las personas humanas que están en cesación de pagos, y que esa cesación de pagos ya exista aunque no esté judicialmente decretada. Esto se suma entonces a algo que yo suelo usar, es casi una muletilla cuando hablo en público, pero creo que es una idea real, y es que el derecho concursal transcurre en tiempo real. Hay muchas ramas del derecho donde el derecho llega después de los hechos, derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, alguna otra rama del derecho donde el derecho tiene que llegar antes para evitar un daño, por ejemplo, la violencia familiar, para evitar un abuso, para evitar la violencia. El derecho concursal en su gran mayoría, creo yo, se da en tiempo real, transcurre en tiempo real. Es decir que a quienes nos dedicamos a esto, nos da una suerte de incentivo extra, y es que tenemos que resolver las cuestiones inmediatamente. El abogado, el síndico, el juez las tiene que abordar inmediatamente. Es verdad que muchas veces no contamos con herramientas diferentes de otras ramas del derecho para resolver, pero el derecho concursal, al tener esta característica, requiere soluciones excepcionales, y ese creo es un desafío mucho más grande en la etapa que estamos viviendo ahora. Una de las cosas entonces de la que se venía hablando mucho el año pasado era de que hacía falta reformar la ley de concursos y quiebras, una ley que viene del año 95, que tiene institutos muy, muy viejos, como la verificación de crédito con papel, como el legajo del artículo 279, que todavía tiene que existir en papel en los casilleros de los tribunales, y así un montón de cosas. La realidad es que esa reforma, pese a muchos proyectos que hay desde hace bastante tiempo, pero que proliferaron el año pasado, nunca llegó. Hubo algún proyecto de ley que tuvo media sanción, pero la realidad es que nunca se produjo finalmente la reforma que muchos estábamos esperando. Pero esta reforma no se produjo por vía legislativa, sí se produjo en los hechos. ¿Y por qué digo esto? Y ahora sí me voy metiendo de lleno a esto que quería hablar con ustedes. Porque el hecho de que no se haya, por ejemplo, por vía legal establecido que los periodos de exclusividad en los concursos tengan que prorrogarse, no implica que eso no haya pasado en los hechos. El hecho de que los pedidos de quiebra fueran a suspenderse para evitar la catarata de quiebras, no implica que las quiebras se hayan dado de hecho igualmente. O sea que todos esos proyectos de reforma que existían el año pasado, que no terminaron saliendo hasta el día de hoy, creo que no se dieron porque en los hechos ya empezaron a darse los presupuestos de esas leyes, y porque los jueces, con ayuda de abogados y de síndicos, empezaron a reformar en la práctica concursal. Por ejemplo, pensemos nada más en las verificaciones de crédito. Nosotros, digo nosotros en general, los abogados que nos dedicamos a concursos y quiebras, sabemos que es muy engorroso juntar documentación, sacar fotocopias, ir al domicilio del síndico, presentar un pedido de verificación en los horarios que dice el síndico tiene que lidiar con un concursado que no le da documentación, o con una quebrada que no le dice dónde está su documentación, o con directivos que no prestan colaboración, y en ese contexto hay que realizar verificaciones que hoy, si se aplicara la ley tal cual está, no sirven para nada, porque las personas directamente no pueden salir de su domicilio y circular libremente como hace 2 años atrás para presentar pedidos de verificación. Y aunque lo pudieran hacer, un acreedor que tiene más de cierta edad se encuentra además con el peligro de salir a la calle y contagiarse. O sea que, por ejemplo, hoy las verificaciones que se hacen por vía electrónica, por mail, subiendo la documentación a la página del juzgado, yo creo que es una reforma de hecho. En los hechos se terminó haciendo aquello que hace muchos años estábamos esperando, pero ahora lo hacemos de manera obligada. Lo hacemos de manera obligada porque la realidad nos forzó a tomar decisiones que por H o por B no las veníamos tomando. Otra cuestión importante, los periodos de exclusividad. Los periodos de exclusividad fueron objeto de varios proyectos de reforma, donde se establecía que los periodos quedaban prorrogados, por ejemplo, por 90, 120 días de hecho, independientemente de que las partes lo pidieran o de que el juez quisiera o no otorgar una prórroga. Bueno, eso terminó también pasando a la práctica, pese a que los proyectos de reforma nunca avanzaron.
¿Por qué? Porque en los hechos, después vamos a ver más o menos con qué fundamentos, los jueces terminaron otorgando en muchos casos, casi de manera indiscriminada, prórrogas de los periodos de exclusividad. Yo mismo lo he hecho, tengo un poquito más de un mes de juez comercial y la verdad que no quiero exagerar, pero me han llegado más pedidos de prórroga de periodos de exclusividad que otras cosas que en otra época eran mucho más comunes. La verdad que la cantidad de pedidos de prórroga de periodo de exclusividad fueron muy, muy grandes. Y la verdad también no les obliga, creo que salvo en un caso, el resto las concedí por motivos que después si quieren podemos conversar. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, tengo pensado exponer y hablar un poco con ustedes algunos temas vinculados a la práctica. Algunos fallos recientes, algunas cuestiones que presentan alguna arista interesante, sobre todo en épocas de pandemia como las que estamos viviendo. Uno de los problemas que siempre se arrastró en materia concursal, pero que se agrava o que toma un cariz diferente en esta época, por ejemplo, me parece a mí, es el de la cesación de pagos. Muchas veces se discutía con relación a la cesación de pagos, que sabemos que es el presupuesto del concurso preventivo de la quiebra, es decir, yo no puedo presentarme en concurso preventivo porque quiero reestructurar mi pasivo o porque no tengo ganas de pagar, sino que tengo que estar en cesación de pagos, no es un favor que le pido al juez en beneficio mío, sino un favor que le estoy pidiendo en beneficio mío, pero también de la comunidad de acreedores, por eso se requiere la cesación de pagos, no nada más las ganas de no pagar. Y el problema que se planteó muchas veces es si el invocar que me encuentro en cesación de pagos en una presentación en concurso preventivo tiene que ajustarse únicamente a un hecho revelador del artículo 79 o no. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los casos más importantes en los que además intervine hace un tiempo como secretario de la sala que intervino, que resolvió en ese caso, fue el de Oil Combustibles, donde, por ejemplo, un concurso paradigmático para mí si los hay, hoy quiebra, donde, por ejemplo, una de las cuestiones que tuvo que resolverse allí fue el tema del merecimiento de la apertura del concurso preventivo. Esto es, si el deudor se merece o no el concurso preventivo, en contra de aquellos que sostienen que no importa el merecimiento, sino que si hay cesación de pagos es suficiente para la apertura del concurso preventivo. En aquella oportunidad, no voy a hablar en extenso de ese fallo hoy, si mal no recuerdo, de diciembre del año 2017, si mal no recuerdo, 28 de diciembre del año 2017, donde la sala D de la Cámara Comercial, palabras más, palabras menos, muchas palabras menos en realidad, porque el fallo es bastante extenso y recomiendo mucho su lectura por el tratamiento que se hace de la cuestión. Lo que se resolvió fue que no importa el merecimiento del deudor. El deudor puede ser el peor tipo del mundo, la peor empresa del mundo, pero si está en cesación de pagos, puede concursarse válidamente. Después se discutirá el momento de la homologación, se discutirá en sede penal si hubo un delito, si el deudor es malo, pero la realidad es que a los efectos del concursamiento basta con que esté en cesación de pagos independientemente de que se lo merezca o no. A esto se agregó otra cuestión en ese fallo muy interesante y que yo creo que esa es la cuestión que toma una importancia más grande en la actualidad, que es si la sola confesión del deudor es suficiente para entender que está en cesación de pagos. Porque, por ejemplo, el artículo 79 de la Ley de Concursos nos dice la confesión del deudor es un hecho revelador. O sea que si el deudor confiesa estar en cesación de pagos, parecería para una posición ortodoxa que es suficiente eso para abrir el concurso preventivo. Esta fue una de las cuestiones tratadas en ese fallo que les decía, Oil Combustible sobre concurso preventivo del año 2017. Más allá de mi posición personal, que en un rato les voy a comentar, muy recientemente y ya en pandemia, la misma sala D de la Cámara Comercial dictó otro fallo llamado Sudamet, si mal no recuerdo, tampoco recuerdo el mes, pero creo que fue en abril de este año, si no fue en marzo, fue en abril de este año, donde la Cámara Comercial lo que entendió, sin entrar a ver el tema del merecimiento, es que la sola confesión no siempre basta. La sola confesión, y acá sí entro un poquito a dar quizás mi opinión, es un hecho revelador. Esto lo dice la ley, no hay ninguna duda. El problema es, ¿la sola confesión basta o tiene que haber otro hecho revelador o tiene que haber algún elemento que respalde esa confesión?
En el fallo Sudamet, la Sala D, confirmando el fallo de primera instancia, pero con algún análisis diferente, sujeto a su labor de revisión que tiene la Cámara, lo que termina diciendo es que independientemente del merecimiento, en ese caso no estaba acreditada la existencia de un pasivo reestructurable. Con lo cual pareciera decir la Sala D que quien se concursa tiene que estar en cesación de pagos, esta cesación de pagos tiene que estar demostrada a través de un hecho revelador, pero además tiene que existir un pasivo reestructurable. Y eso a mí me parece que es una cuestión bastante interesante, no muy tratada en los fallos, sí tratada en este fallo, pero muy circunstanciada a los hechos del caso, porque en Sudamet se trataba de una empresa, si mal no recuerdo, una concesionaria que captaba el ahorro de los consumidores para después venderle automóviles, y cuando se concursa dice, mire, yo me constituí hace muy poquito, en el año 2019, recaudé tantos cientos de millones de pesos, tuve que devolver algunos millones, ahora me concurso porque no tengo dinero para pagar mis gastos corrientes y no corrientes, y mi activo es este. Y entre el activo que tenía la empresa y aquello que decía que había recaudado, faltaban decenas de millones de pesos que el juez entendió que, como además existía una causa penal por estafa contra esa empresa y sus directivos, esta empresa no era merecedora, pero además no había explicado qué había hecho con su activo y su pasivo, y entonces no estaba en condiciones de concursarse. La Sala D en este fallo termina confirmando, no por todos los fundamentos del juez de primera instancia, pero una de las cuestiones importantes que mete, que introduce, que agrega, digamos, a lo que dijo el juez de primera instancia, es esto del pasivo reestructurable. Esto es, usted confiéseme que está en cesación de pagos. Yo le creo que usted está en cesación de pagos por esa confesión, pero tiene que haber alguna clase de respaldo. Esto es como en derecho penal, una persona que dice, sí, yo maté a fulano, bueno, muy bien, pero no con eso se extingue la posibilidad de la investigación, por ejemplo, para ver si hay otra persona. ¿Por qué? Porque aquel que está confesando un delito tiene que hacerlo en un marco donde esa confesión resulte creíble. Y creo yo, haciendo una analogía, en materia concursal, la confesión es un hecho revelador, es suficiente, pero tiene que realizarse en un marco creíble, que fue, por ejemplo, lo que no sucedía en este supuesto del caso Sudamet. Otra cuestión importante también, alguna otra arista que se presentó en este tiempo, es la de lo que algunos llaman el concurso del concurso. Esto es la posibilidad de, ante un acuerdo homologado en un concurso preventivo, poder renegociarlo, es decir, el acuerdo dentro del acuerdo, el concurso dentro del concurso. Muchos deudores y jueces que adhirieron a esta postura decían, bueno, el artículo 1011 del Código Civil y Comercial actual habilita a que en los contratos de larga duración, una de las partes, ante el posible incumplimiento de la otra, no lo resuelva inmediatamente, sino que le dé la posibilidad de renegociar. Esto lo establece el Código Civil y Comercial en el artículo 1011, pensado para los contratos de larga duración. Más allá de la naturaleza jurídica que le demos al acuerdo homologado en el marco de un concurso, este creo fue el fundamento medular de quienes piden la posibilidad de armar un concurso dentro del concurso o renegociar las pautas de un acuerdo ya homologado. Y en la práctica lo que sucedió es que esto se terminó permitiendo. Hay un fallo de la Sala B, no recuerdo ahora cuál es, pero me comprometo a buscarlo si es necesario, donde la Cámara Comercial estableció que esto era posible, que era posible que un acuerdo homologado pueda ser renegociado para evitar que el incumplimiento de ese acuerdo tal cual estaba lleve a la quiebra a la empresa concursada. Yo creo que esta es una cuestión bastante compleja, pero tiene algún fundamento lógico, aquel latinazgo que estudiamos de la rebus sixtantibus, esto es, los contratos están para cumplirse siempre que las condiciones que motivaron su celebración se mantengan. Si cambian las condiciones, el contrato se puede renegociar. Yo creo que esto es posible. El problema que veo es que la norma, el artículo 1011 del Código Civil, está pensado para los contratos bilaterales, inalagmáticos, de larga duración, y nosotros sabemos que el acuerdo concursal no es un contrato que tenga estas características. Quizás si entendiéramos como muchos que el derecho concursal no es un compartimento estanco y que podemos integrarlo con otras normas y que en este contexto el artículo 1011, por analogía, nos da las herramientas para establecer un concurso dentro del concurso, podríamos llegar a esta conclusión. Yo la verdad lo veo bastante complicado,
pero bueno, es una de las cosas que trajo la pandemia, y esto se vincula, digo, las decisiones judiciales, a aquello que decía yo al comienzo, de que las reformas concursales empezaron a darse de hecho. Otra cuestión también vinculada a la pandemia, a la tecnología, al trámite del concurso preventivo, es la cuestión de aquellas audiencias que forzosamente tienen que hacerse en el marco de un concurso. Tuve un caso muy reciente de una audiencia informativa, que como todos sabemos, la audiencia informativa que se hace 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad, o sea, cuando es muy inminente el acuerdo del deudor o la posible quiebra, donde la síndica, una persona con muchos años, una persona de riesgo por cuestiones de salud, pidió la suspensión de la audiencia. En este caso encontré una solución no muy creativa, pero bueno, que creo que me permitió salir del paso, que puede decir, mire, la audiencia informativa, pese a que no está previsto en la ley de concursos, la vamos a hacer de manera virtual. De manera que así como si fuera una audiencia 360, que se hace en 360, digo, por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿no? La audiencia preliminar, así como la audiencia preliminar puede hacerse de manera virtual en la práctica, si todos están de acuerdo, si el procedimiento está consentido, en materia concursal la audiencia informativa puede hacerse por vía de videoconferencia. Así que fijamos una fecha y si Dios quiere la vamos a hacer en algunos días más vía Zoom. Pese a que, insisto, no es lo más ortodoxo y no es lo que dice la ley de concursos. Otra cuestión importante también, que se viene dando hace mucho, pero que en pandemia toma una importancia más grande, me parece, es aquello que los concursalistas solemos llamar la tercera vía. Esto es la posibilidad de que cuando un acuerdo, por ejemplo, a primera vista es abusivo o fraudulento, cuando existe, como dice la ley concursal, una propuesta abusiva o fraudulenta, el juez no decrete la quiebra, sino que le dé la posibilidad al deudor de mejorar la propuesta. Si fuéramos ortodoxos, tendríamos que decir, el acuerdo es abusivo o fraudulento, se decreta la quiebra de inmediato, o en algunos supuestos se abre el salvataje del artículo 48. Pero la realidad es que esta tercera vía, que es la posibilidad extralegal de darle la posibilidad al concursado de que mejore la propuesta para evitar la quiebra, es algo que siempre fue discutido en doctrina, y yo creo que hoy casi no hay que discutirlo, por lo menos en este contexto. Creo que en este contexto la tercera vía es la vía obligada para el juez cuando entienda que está ante una propuesta abusiva o fraudulenta. Porque no nos olvidemos que el abuso o el fraude que establece la ley concursal no es un abuso o un fraude contra los acreedores, sino contra la ley. O sea que uno no tiene por qué pensar mal del deudor que está haciendo una propuesta que no convence al juez. Me tocó un caso también interesante hace poco de una empresa gastronómica muy grande del país, donde la empresa logró las mayorías, logró un acuerdo, logró amplias mayorías por unos porcentajes muy altos, pero cuando me pongo con la secretaria del juzgado, con el empleado a mirar el expediente, ¿no? Trabajamos bastante, la verdad que encontré una de las categorías donde había algo que no me convencía, en particular eran los acreedores de origen laboral, hidrografarios y privilegiados, donde la propuesta que había obtenido, repito, las mayorías necesarias holgadamente, muy holgadamente, consistía en una espera. La quita no era, no había quita porque el capital que se proponía pagar era al 100%, había una tasa razonable, pero la espera, desde mi punto de vista, implicaba indirectamente una quita muy grande, porque en el marco inflacionario que tenemos desde siempre en nuestro país, al ser el plazo de pago final de 8 años y las cuotas de un 10, un 12, un 15% como mucho, en los hechos implicaban, tomando en cuenta el plazo de pago, en los hechos una devaluación, una quita importante en lo que se le iba a pagar a los trabajadores, que esta propuesta para esa categoría era abusiva y fraudulenta. Lo que hice un poco pensando esto que les decía fue, bueno, acudir a la tercera vía, decirle a esta empresa, mire, usted va a tener que hacer una de dos cosas: o mejorar la propuesta, o, y esta segunda opción creo que la tomé por el contexto en el que estamos viviendo, o explíqueme por qué esta propuesta que usted está haciendo es la mejor que puede hacer. La propuesta que hacía para mí era, casi les diría a todas luces, abusiva y fraudulenta. Pero si la empresa venía y me decía, mire, la verdad que con motivo de la pandemia bajó mi recaudación a un 5%, y esto es lo mejor que puedo hacer
porque si no me voy a la quiebra, bueno, yo probablemente hubiera mirado con otros ojos esa propuesta. La cosa salió bien, afortunadamente la empresa pudo hacer una mejora muy importante, todavía no se resolvió la cuestión, así que no voy a hablar demasiado del caso, pero me parece que un poco el rol del juez en estos contextos tiene que ser esta, es decir, así como la ley no nos da pautas para fijar cuándo una propuesta es abusiva o fraudulenta, cosa que antes sí se hacía cuando la quita era superior al 60% en la ley vieja, en ese contexto el juez tiene que tomar en cuenta no solo la posibilidad de la tercera vía para que se mejore la propuesta, sino también para que el deudor explique por qué esa propuesta que está haciendo es la mejor que puede hacer. Y en ese contexto quizás entonces la propuesta no es abusiva. Todo esto viene lo digo con relación a las facultades y a los poderes que tiene el juez concursal y que deben ser ejercidos siempre, pero especialmente en pandemia, en esta suerte de terapia intensiva que decía yo que implica el derecho concursal para el ámbito del derecho. Estas son algunas cuestiones que me parece a mí se dieron en la práctica, de las más interesantes, aparte de las verificaciones electrónicas que estamos viendo casi todos los días en la justicia comercial. Pero hay otras discusiones que también se vieron y que ya se están dando, más del ámbito académico, pero que se vinculan mucho al momento que estamos viviendo de cuarentena, de pandemia, de enfermedad, etc. Uno de esos temas de los que quería hablar con ustedes hoy es uno, quizás el más complejo, pero no por eso menos interesante, que es el de los acreedores involuntarios, y un dogma que todos aprendimos ya desde la facultad, que es el de la responsabilidad limitada de los socios en ciertos tipos societarios. Nosotros aprendimos, y esto es un dogma para muchos bien aprendido, para mí sin dudas es un dogma bien aprendido, pero un dogma al fin, que es aquel según el cual aquel socio de una sociedad, por ejemplo, anónima o de responsabilidad limitada, responde hasta el límite de la suscripción del aporte. Yo como socio respondo hasta aquello que me obligué a aportar. Y esto está bien hacia el capitalismo, hacia la circulación de capitales, hacia la formación de empresas, a la economía, al ejercicio del comercio, la industria, etcétera, no hay ninguna duda. Por eso hablo de que es un dogma bien pensado y que a lo largo de los siglos ha dado buenos resultados. Pero hay algunos autores, y yo no descarto que esto en algún momento tome algún estado parlamentario en algún proyecto, porque se está discutiendo cada vez más en los congresos, se plantea la posibilidad de que ante los acreedores involuntarios, los socios con responsabilidad limitada tengan responsabilidad ilimitada. Voy a poner un poco en contexto por si alguien no está al tanto de la cuestión. En un concurso preventivo en una quiebra, tenemos acreedores voluntarios, entre comillas, aquella persona que contrató con un deudor sabiendo que podía concursarse o quebrar, bueno, en cierto modo asume un riesgo. Pero hay acreedores de concursados o quebrados que no asumen ese riesgo. Por ejemplo, aquella persona que gana una sentencia, gana un juicio, obtiene una sentencia a favor por un accidente de tránsito o por una mala praxis médica, que nunca asumió el riesgo de la insolvencia de la otra persona. Fue en todo caso la víctima de un delito, de un cuasi delito, y en virtud de ese hecho ilícito termina siendo acreedor. O sea que ese acreedor es tan acreedor como el otro, pero este es involuntario, nunca quiso asumir ese riesgo. Se encontró en la situación de ser un acreedor concursal. La realidad, y los autores que sostienen esta teoría de la ilimitación de responsabilidad para ciertos supuestos, es que, y yo en esta partecita por lo menos estoy totalmente de acuerdo, muchas veces hay acreedores voluntarios de personas jurídicas que pueden pedir garantías a los socios que tienen responsabilidad limitada. Típicos ejemplos, tenemos uno o dos administradores de una sociedad regularmente constituida que van a sacar un préstamo a un banco o a una sociedad de garantía recíproca, y la entidad, un acreedor voluntario, le dice, muy bien, yo le doy el préstamo, pero ustedes como socios, aunque tengan responsabilidad limitada, tienen que salir de garantes de esta operación. En ese supuesto se da como anillo al dedo el caso que algunos autores sostienen como fundante de esta teoría. Hay acreedores voluntarios frente a los cuales los socios con responsabilidad limitada pueden responder de manera ilimitada. De manera que
los acreedores involuntarios, que para colmo siempre van a tener créditos quirografarios, se van a encontrar en la situación que por el hecho de ser involuntarios nunca pudieron pedir estas garantías que sí las pueden pedir los acreedores voluntarios. Por eso algunos autores plantean esta posibilidad de que ante estos acreedores involuntarios, repito, accidentes de tránsito, mala praxis médica, mala praxis profesional de otro estilo, puedan requerir la responsabilidad ilimitada de los socios de la persona jurídica. Acá viene otra cuestión y es si se aceptara esta posibilidad, que yo creo que por lo menos hay que pensarla como para abandonar los dogmas, no necesariamente para alejarnos del dogma, pero sí para repensarlos, para cuestionarlos. Si el derecho es una ciencia, lo primero que debemos hacer es cuestionar los dogmas. Es la cuestión relativa a cómo se extendería esa responsabilidad. ¿Sería solidaria? ¿Sería mancomunada? Bueno, yo creo que los autores, en su mayoría los sostenedores de esta teoría, lo que vienen manifestando es que la responsabilidad tiene que extenderse a los socios de manera concurrente, es decir, que ante los acreedores involuntarios deben responder en la proporción del capital social que detenten sus cuotas o sus acciones. Insisto, esto para muchos puede hacer mucho ruido, porque es verdad, es una cuestión bastante compleja de pensar para quienes tenemos una formación muy dogmática en materia de sociedades civiles y comerciales, pero bueno, es una cuestión que se está discutiendo y por lo menos a mí la discusión me parece muy interesante. Otra cuestión que también suele darse bastante en la práctica, cada vez más lamentablemente, es el de la exclusión de voto. Muchas veces sucede en los concursos preventivos que los deudores, ante la posibilidad de encontrarse ante la quiebra por no haber logrado las conformidades de sus acreedores, solicitan la exclusión de algún acreedor. El típico caso que vemos en la justicia es el de la AFIP, cuando se pide la exclusión de la AFIP porque se dice es un acreedor hostil, que legalmente no acepta quitas, no acepta esperas, entonces pido como deudor que se lo excluya del cómputo, y a veces pasa, jueces que excluyen el fisco, hay otros tribunales que lo recategorizan de oficio para que se les pueda hacer una propuesta diferenciada, pero la cuestión más importante que a mí me parece que se da, la más compleja desde el punto de vista teórico y práctico, es la del competidor. He visto últimamente casos donde se pide la exclusión del competidor del concursado, que no deja de ser un acreedor voluntario del y ante el concursado. O sea, el concursado contrató con su competidor y después lo quiere excluir, y el competidor contrató con el concursado y después a lo mejor le conviene mandarlo a la quiebra. Bueno, ante esa situación nos encontramos también ante un problema legal. Una posición ortodoxa diría el artículo 45, que establece quienes no pueden ser computados en la mayoría, como el cónyuge, los parientes, los controlantes, es un elenco cerrado de prohibiciones. Y al haber una prohibición, las prohibiciones no pueden extenderse analógicamente. La realidad, creo yo, que el artículo 45 es taxativo, pero ante los supuestos de voto connivente. El artículo 45 puede integrarse respecto de los acreedores de voto hostil. Yo reconozco que tengo una posición intermedia porque hay otra teoría mucho más amplia y que viene ganando espacio en los fallos y en la doctrina, que es que el derecho concursal no es un compartimento estanco, entonces el artículo 45 se integra con el Código Civil y Comercial y si hay un abuso del derecho se puede excluir a cualquier persona. Yo, como dije, no soy tan partidario de esta postura, creo más bien que el artículo 45 es taxativo en cuanto a los sujetos de los que cabe presumir un voto connivente, pero no respecto de otros, como por ejemplo el competidor o algún acreedor respecto del cual se pueda demostrar eventualmente algún abuso. Tuve un caso, ahora hace muy poquito, al llegar al juzgado, donde justamente una empresa local que era principal proveedora de una gran empresa extranjera, después pedía la exclusión de voto de esta empresa extranjera, que a su vez era su acreedora, porque sostenía, esto creo que sabemos muchas veces que existe en la práctica privada, sostenía que los directivos de la empresa extranjera le pedían coimas cada vez que había que renovar el contrato,
entonces esta empresa local había promovido un juicio penal contra esos directivos y ahora pedía la exclusión de la empresa, del cómputo de las mayorías de la empresa extranjera, porque suponía que tenía un interés de mandarla a la quiebra. En este caso tomó una decisión que está estudiado en la Cámara de Apelaciones, así que tampoco voy a contar por ahora el caso, o dar datos por lo menos del caso, pero lo que entendí es que como esa denuncia penal estaba hecha contra las personas humanas, directivos que incluso ya no eran administradores de esta empresa acreedora hoy, no cabía excluir del cómputo de las mayorías a esta empresa extranjera, especialmente porque aunque el artículo 45 no sea taxativo para estos supuestos, en este caso en particular no estaba aprobado el abuso del derecho, que es lo que creo yo sí puede habilitar eventualmente una exclusión que no sea del artículo 45. Insisto, esto está apelado, así que no quiero dar mayores datos, pero creo que es un tema también que se presenta bastante ahora cuando muchos concursados, sobre todo en épocas de pandemia y que no lograron llegar a un acuerdo, están con la soga al cuello y necesitan a toda costa lograr conformidades que se complica bastante conseguir. Otra cuestión también que se da en la práctica y que también se viene discutiendo hace mucho tiempo en doctrina, pero creo yo que toma un color distinto en esta época, es el caso del concurso del consumidor o el concurso de los sujetos vulnerables o hipervulnerables. Hubo varios proyectos de reforma también, intentando establecer una forma de concursamiento, de quiebra, de pequeñas personas, o mejor dicho, personas humanas con pequeños patrimonios como consumidores, como personas vulnerables por razones de edad o por razones económicas, porque parten de la base de una premisa con la que yo por lo menos estoy de acuerdo, y es que el concurso preventivo bajo ningún punto de vista está pensado para las personas humanas, está pensado para las grandes empresas. El solo hecho de pensar que hay que pagar una tasa de justicia muchas veces muy alta, el solo hecho de pensar que hay un montón de gastos de publicidad, que hay un montón de gastos de honorarios de síndicos, gastos del proceso, a mí por lo menos me hace ver que el concurso preventivo e incluso la quiebra no están pensadas para las pequeñas personas humanas. Y ese problema se agrava mucho en la actualidad, porque la insolvencia de las personas humanas consumidoras o hipervulnerables constituye un fenómeno que se da cada vez más frecuentemente. Yo hace un tiempo tuve que hablar en otro lugar y daba un ejemplo que creo que la práctica terminó demostrando que es la realidad cada vez más cotidiana, y es que hay muchos gastos en los que todos incurrimos muchas veces que antes eran suntuarios y hoy no lo son. Por ejemplo, comprarnos una computadora o 2 computadoras o 3 computadoras seguramente hace un par de años eran gastos suntuarios. Hoy no lo son porque en virtud de las restricciones de circulación, las restricciones de reunión, muchas veces en una casa una computadora y hasta 2 no basta, porque hay un chico que tiene que estar en el colegio, una de las chicas que tiene que tomar clase de inglés, el padre que tiene que trabajar, la madre que tiene que trabajar con la computadora. Entonces el gasto en tecnología, que antes podía ser un gasto superfluo o suntuario, hoy no lo es. Y eso implica además un endeudamiento muchas veces para acceder a esa tecnología. De manera que este endeudamiento que mucha gente está tomando, y ya no es un privilegio de la clase alta o de la clase media comprarse 1, 2 o 3 computadoras, las clases bajas también lo tienen que hacer, porque como sabemos las clases presenciales para muchos estamentos en muchas ciudades y grandes centros urbanos ya no están. Hoy tenemos muchas clases por videoconferencia, etcétera, de manera que no acceder a la tecnología es estar marginado, o para los marginados estar un poquito más marginados todavía. Entonces ese endeudamiento de pronto para acceder a la tecnología a la que hace 4 o 5 años no era imprescindible acceder, hoy es imprescindible. Y este endeudamiento puede provocar un sobreendeudamiento y una cesación de pagos para aquella familia, por ejemplo, que tuvo que comprar 2 computadoras, 2 notebooks, una tablet, y la madre perdió el trabajo, el padre perdió el trabajo, lo suspendieron porque trabajaba en un hotel y el hotel ahora no está abriendo, o porque trabajaba en un restaurante y el padre era mozo y entonces ya no puede cobrar propinas y su salario se vio reducido. O sea que todas estas cuestiones hacen que los sujetos vulnerables, consumidores como se los suele llamar, se encuentran en cesación de pagos y que entonces el proceso concursal que tenemos no sirva absolutamente para nada para esas personas. Hubo varios proyectos el año, o sea, los hay hace mucho tiempo, pero el año pasado proliferaron, empezaron a crecer como las plantas, como los yuyos, en materia de concurso al consumidor,
Y la verdad que habré leído más o menos 14 proyectos y ninguno me gustó. ¿Por qué no me gustó ninguno? Sonará odioso para quienes han redactado los proyectos, pero yo creo que todos los proyectos tenían un denominador común erróneo, y es que todos los proyectos partían de la base de que el procedimiento tenía que ser judicial, que tenía que ser con un síndico, que tenía que tener muchos gastos elevados, por ejemplo, arrancando nada más por los honorarios del síndico, y esto me parece a mí que es absolutamente contraproducente. Hubiera sido una hermosa ley para poner en un cuadrito, pero impracticable en los hechos, porque la persona sobreendeudada e insolvente que no tiene trabajo, que se sobreendeudó por una cuestión coyuntural, no tiene dinero para pagar honorarios al síndico, para pagar una enorme tasa de justicia, ni los gastos que termina implicando un proceso concursal. Si a esto se suma, como me han dicho varios síndicos, yo ni loco agarro un concurso al consumidor en estas condiciones, porque si me cuesta cobrar honorarios en un concurso normal o en una quiebra normal, a un consumidor no le cobro más honorarios, entonces no lo agarro. Entonces digo, hay proyectos que desde lo teórico son muy lindos para leer, pero cuando establecen cosas que están alejadas de la realidad, a mí por lo menos no me gustan, y creo que la gran mayoría de los proyectos en este sentido que existieron en épocas de pandemia no sirvieron para sortear este obstáculo muy grande. Quizás un procedimiento que dio, creo yo, buenos resultados, fue el de la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza se estableció en las leyes de procedimiento locales concursos para las personas humanas consumidoras. O sea que se legisló en materia de bancarrotas, pese a que nuestra Constitución dice que esa es una atribución del Congreso Nacional, no de las provincias. Esa sí fue una materia delegada de las provincias a la Nación. Sin embargo, algunos sostenedores de que las provincias sí pueden legislar en materia de pequeños concursos y quiebras para consumidores o sujetos vulnerables, fue que nuestra Constitución Nacional, copia en este aspecto de la Constitución de Estados Unidos, establece que al Congreso le corresponde legislar sobre bancarrotas, y que bancarrotas se refiere a empresas y no a personas humanas, de manera que para quienes sostienen que esto es posible, sí se puede regular en un código de procedimientos local el concurso preventivo de la quiebra de una persona humana, porque eso no fue lo delegado por las provincias a la nación. Yo creo que esto es bastante discutible, pero la realidad es que algunos tribunales de la provincia de Mendoza declararon la inconstitucionalidad de este procedimiento. Cosa que, más allá de la cuestión jurisdiccional o constitucional, a mí me parece una pena, porque creo que tienen que existir procedimientos, de ser posible administrativos, de ser posible con asesoramiento al consumidor, y de ser posible también casi gratuitos, para lograr en esos supuestos muy excepcionales la superación de la insolvencia. Pero bueno, la realidad es que esto no está pasando demasiado, que los proyectos no prosperaron y que en definitiva el consumidor o el vulnerable no tiene otra manera de concursarse que no sea la del concurso preventivo de la quiebra que ya conocemos. Bueno, creo que ya estoy más o menos en hora, queda un ratito, así que voy a ir entonces volcando algunas conclusiones que saco de esto, y después quedo a disposición por si quieren conversar, hacer alguna pregunta, alguna observación, o expresar el desacuerdo, no tengo ningún problema. Bueno, algunas conclusiones. Muchos esperábamos, aquellos a los que nos gusta el derecho concursal, que con el tiempo lleguen soluciones legislativas y estructurales a muchos problemas que vemos en materia concursal. Concurso del consumidor, verificaciones con hojas y miles de resmas de papel, bueno, varias lagunas que tiene la ley de concursos y quiebras, de las que no voy a hablar ahora. Y la realidad es que esas reformas estructurales y legislativas nunca llegaron. Yo la verdad no tengo mucha fe en que lleguen. En algún punto, como no me gustan los proyectos de ley que hay, tampoco quiero que lleguen, pero la realidad es que la respuesta coyuntural sí terminó llegando, y esto se dio gracias a lo que hablaba yo hoy, que hace a la conducta de los abogados, a la conducta de los síndicos, a la conducta de los jueces, que tuvieron que ir amoldando la ley concursal a la coyuntura. Permitir las verificaciones electrónicas, pese a que la ley no lo establece. Permitir el concurso dentro del concurso, pese a que la ley de concursos no lo permite.
permitir, por ejemplo, las prórrogas de los periodos de exclusividad para ciertas industrias muy golpeadas cuando la ley de concursos no lo establece. Entonces, las reformas llegaron de hecho. Otra conclusión interesante que me parece a mí tener en cuenta es que como abogados, como juristas, tenemos que, no digo abandonar los dogmas, pero por lo menos repensarlos, como este de la responsabilidad de los socios, como la innovación tecnológica en los procesos concursales. Y creo que, bueno, esa es un poco nuestra labor como abogados, como juristas, cuestionarnos los dogmas que aprendimos de siempre. Si el derecho, como pretendemos muchos, es una ciencia, lo primero que tenemos que hacer es abandonar los dogmas, y si no vienen las reformas legislativas y estructurales como las queremos, por lo menos ir resolviendo en la coyuntura, porque si somos una terapia intensiva del derecho, tenemos que actuar tomando las decisiones coyunturales y heterodoxas que cada caso nos exige. Así que bueno, con esto termino, quedo a disposición de ustedes y les agradezco una vez más a Juan por la invitación, por la presentación, y al Colegio de Magistrados por haberme invitado a participar y darme el tiempo para exponer algunas ideas acá. Muchas gracias. Bueno, queda abierto un espacio para preguntas, si alguno o algún tema que quiera plantearle al doctor Frick. Ha sido lo suficientemente claro. A ver, sí, Santiago. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha lo que digo? Sí. Bueno, muchas gracias. Muy buena la exposición. A mí me interesaba hacer si podías ampliar un poco acerca de la ampliación o no del periodo de exclusividad. Yo he visto un precedente de la Cámara Comercial donde dice solo en situaciones realmente excepcionales y demostradas que sean excepcionales, se podría pensar en ampliar el periodo de exclusividad. Y otras salas que con más simpleza, digamos, han dicho, estamos en una época de pandemia y esto arrasó todas las industrias, así que casi sin dudar han ampliado el periodo de exclusividad, e inclusive poniendo una fecha, un deadline concreto, diciendo, bueno, de acá a 3 meses amplió el periodo de exclusividad. Nada, me interesaba saber, yo en el juzgado tuvimos 2 asuntos y se denegó el periodo de exclusividad. No, los peticionantes no habían acreditado, digamos, no plantearon concretamente o no nos dieron razones precisas de por qué ellos precisaban ampliar el periodo de exclusividad, más allá del contexto. Digamos, se suponía que ellos daban, por supuesto, el contexto de pandemia, pero el criterio del juez fue decir, no, necesito que realmente me demuestren que ellos imperativamente necesitan esto. Bueno, me interesaba ampliar un poco eso, si es posible. Bien. Como la ley no prevé ninguna solución, yo creo que la cosa es bastante opinable, así que un poco la respuesta que le doy al colega es más de opinión, sobre la base, como también decía él, de lo que vemos que resuelven muchas veces las cámaras de apelaciones, que tienen la última palabra en estas cuestiones. Yo creo que las prórrogas del periodo de exclusividad tienen que ser absolutamente excepcionales, en eso estoy totalmente de acuerdo con quienes sostienen eso. El problema que suelo ver es un problema por ahí recurrente en los poderes judiciales, que es como el abuso del cliché, ¿no? Es como si procede o no procede. Y yo creo que entre el sí procede y el no procede hay un mar de posibilidades. Un mar de posibilidades que depende de cada caso en concreto. Por supuesto que para el juez siempre va a ser lo más cómodo agarrar el sector de la biblioteca que dice que sí, el sector que dice que no, elegir alguno de los dos y darle para adelante. Pero la realidad me parece a mí es que hay que ver cada caso en concreto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, doy 2 casos que me han pasado a mí en épocas distintas. Una empresa que había tenido 4 prórrogas del periodo de exclusividad y la última que había vencido en febrero de este año. Yo llego al juzgado y me entero que el periodo de exclusividad estaba vencido desde febrero y ahora me pedían otra prórroga. Por una cuestión coyuntural que tampoco voy a comentar ahora, bueno, le terminé dando 10 días como máximo. Muy cortito, era una empresa dedicada a la ganadería, en una provincia con algunos problemas
logística, con algunas trabas a las importaciones. Entonces dije, bueno, a ver si, aunque esté el periodo vencido, puedo dar un muy breve periodo para lograr el acuerdo. ¿Pero por qué? Porque en ese caso, si mal no recuerdo, faltaban creo que 3 conformidades de decenas que había conseguido esta empresa. Yo no sé si es la mejor opción, y yo creo que los resultados de la decisión que toma el juez se ven con el tiempo. Uno no puede, ante el otorgamiento o el no otorgamiento de la prórroga del periodo de exclusividad, saber si la decisión fue buena o no. Esto lamentablemente depende después de ver si se consiguen las conformidades que faltan. Pero un poco contestando la pregunta del colega, yo creo que no hay una respuesta concreta y que la respuesta la tiene que forzosa y obligatoriamente buscar el juez en cada caso. Y que ante la duda, como decía yo, no es posible otorgar extensas prórrogas del periodo de exclusividad. Solo como anecdótico les cuento esto: en la sala D, donde fui, sala D de la Cámara Comercial, donde fui secretario casi una década, existe el criterio de que las prórrogas del periodo de exclusividad son inapelables, porque está dentro de una facultad del juez de primera instancia, porque la apelabilidad es la excepción por el artículo 273, inciso 3, de manera que si esto no enmarca dentro de los supuestos de excepción, es una cuestión inapelable. Sin embargo, llegó una vez una queja de un acreedor diciendo, muchachos, acá le dieron 7 veces la prórroga del periodo de exclusividad al concursado. Entonces, es cierto que esto sería inapelable si no causa agravio y si se da dentro del cauce normal y habitual del concurso. Pero 7 puedes justificar una inapelabilidad porque no hay agravio y porque está dentro del cauce normal y habitual del concurso esto. Y bueno, esto se vincula un poco a la respuesta que creo yo que hay que dar. El periodo de exclusividad admite distintas interpretaciones, pero no puede llevarse al extremo de darse casi mecánicamente en perjuicio de los acreedores, en perjuicio del proceso, y hay que ver caso por caso, que a veces a muchos jueces no les gusta y les es más cómodo tomar un sector de la biblioteca u otro y ponerse en ortodoxos, pero no me parece a mí por lo menos que ese tenga que ser el rol del juez nunca, pero mucho menos en materia concursal, donde, como decía al comienzo, las cosas se dan en tiempo real y hay que ser mucho más ágil y en algún punto equilibrado y heterodoxo. No sé si contesto la pregunta del colega, pero bueno, si no, estoy para profundizar un poquito más o explayarme. Pablo, no, está genial, muchas gracias. Patricia hizo una pregunta acerca de lo que tiene que ver con las verificaciones de créditos, aquellos que recibíamos antes en formato papel, en la mesa de entrada, con la firma hológrafa, y que de pronto hoy recibimos en un soporte electrónico escaneado, y cómo podemos, bueno, acreditar que realmente esa verificación se corresponde con la voluntad del insinuante, que se corresponde con lo realmente pedido. Yo confieso que en el poco tiempo que llevo de juez comercial, no abrí muchos concursos preventivos, ni decreté muchas quiebras. De hecho decreté solo una y antes de ayer, de manera que los concursos preventivos y las quiebras que he visto en mi juzgado ya vienen con decisiones tomadas por jueces subrogantes anteriores. Pero voy a tratar de dar un poco mi idea. Como decíamos hoy, las verificaciones tienen que ser en papel. Si nos ceñimos a la letra de la ley, tienen que ser en papel, y las personas que quieren verificar tienen que irse en auto, en taxi, en microómnibus, en lo que sea, a la oficina del síndico y presentar los papeles ahí, la documentación respaldatoria, le tienen que sellar un sellito de recepción, sellarle las copias, el síndico tiene que armar un legajo. Esto es lo ortodoxo. Y sabemos que en este contexto no sirve para nada, por muchos motivos, entre otros porque la gente está con miedo o porque tiene restricciones de circulación. Hay varias posibilidades que se están usando, por lo menos en el fuero comercial donde trabajo yo, que son, por ejemplo, las verificaciones electrónicas a través del sistema LEX. Se crea una especie de expediente paralelo donde las personas registradas pueden subir los pedidos de verificación totalmente digitalizados, y otros supuestos donde directamente el síndico denuncia al aceptar el cargo una dirección de correo electrónico donde después se le pueden remitir los pedidos de verificación. Como bien decía la colega en la pregunta,
o lo decías vos, Juan, no recuerdo quién, esto puede presentar un problema y es, bueno, la documentación original, ¿dónde está? Porque entonces el juez que va a dictar una resolución que tiene efectos de cosa juzgada material sin tener la documentación a la vista. Bueno, yo creo que acá volvemos a lo mismo, el juez tiene que innovar un poco. Yo personalmente creo que la posibilidad más lógica es permitir las verificaciones electrónicas, pero que en algún momento, en todo el íter del periodo informativo, o sea, desde el pedido de verificación del artículo 32 hasta la resolución del artículo 36, que en algún momento la persona haga llegar, el acreedor digo, haga llegar la documentación original al síndico, por lo menos para que la tenga a la vista, o que el juez la tenga a la vista. Yo puedo admitir, me parece, que el síndico haga el informe individual sin tener la documentación a la vista, o puedo permitir que el juez dicte la resolución del 36 sin tener la documentación a la vista, si por lo menos la tuvo el síndico. Lo que yo no creo que hay que permitir, o creo que no hay que permitir, es que se dicte una resolución verificatoria sin que el síndico ni el juez en ningún momento de todo el periodo informativo hayan tenido a la vista la documentación original. Para esto hay varios motivos: pedir la documentación original que se lleve en algún momento, o presentar certificaciones en cuanto a las copias, o por lo menos exigir a los acreedores que en algún momento se acerquen, muestren el original, que el secretario certifique que es una copia, pero en mi opinión el pedido de verificación electrónica no puede relevar a la parte de presentar la documentación original, especialmente porque, como dije, la resolución verificatoria, ya sea la que opera a través del pronto pago, de una verificación tardía, de un incidente de revisión o de la resolución del 36, hacen cosa jugada material, o sea que no es una cuestión menor, es una sentencia. Bueno, no sé si contesto la pregunta de la colega, pero bueno, es un poco mi visión de la cuestión. Muchas gracias. El doctor Osvaldo Pisani, no sé si creo que había levantado la mano para hacer una pregunta. No sé si está por ahí el doctor. Bueno, una mía propia. En alguna oportunidad lo escuché al doctor Chomer hablar acerca de esto de la refinanciación o la renegociación de un acuerdo ya homologado, y él sostuvo que dentro de la regulación del Código Civil y Comercial solamente estaría admisible la posibilidad de que la renegociación se lleve con aquellos acreedores que renuncian voluntariamente a su crédito. Es decir, no tendría el efecto de las mayorías que tiene el acuerdo homologado. Y como vos bien dijiste, bueno, los contratos se cumplen en tanto las condiciones fácticas. Y cuando tenemos un acuerdo homologado se nos suma algo más, que es la cosa juzgada como un instituto procesal para darle seguridad jurídica, pero también sabemos que la cosa juzgada no es inmutable. Entonces, ¿qué postura tenés acerca de la renegociación de acuerdos ya homologados? Y en su caso, ¿cómo garantizar el derecho de todos los acreedores que están comprendidos en ese concurso? ¿Deberían publicarse dictos? ¿Cómo debería garantizarse si eventualmente esa renegociación va a tener efectos para todos los acreedores y no solamente para aquellos que voluntariamente renuncian, digamos, y se acogen a ese nuevo ofrecimiento del deudor? Por suerte hiciste la pregunta bastante larga, Juan, entonces me permitiste ir pensando varias cosas de las que comentabas. Hacías alusión a esto de que el contrato se cumple mientras subsistan las condiciones que motivaron o fundamentaron su celebración. Y eso es verdad, es un latinajo que viene del derecho romano, en cuanto a que el contrato se tiene que cumplir, pero bajo ciertas condiciones. El tema que, creo yo, volcado positivamente este principio de la rebus sic stantibus, encontramos en la ley los casos concretos donde el contrato no tiene que cumplirse. No es que yo digo, bueno, rebus sic stantibus no cumplo, no. Tengo que ir al caso fortuito de la fuerza mayor, tengo que ir a la frustración del fin del contrato, tengo que ir a la teoría de la imprevisión. O sea, esta posibilidad de incumplir un contrato me lleva a tomar un camino jurídico positivo. De manera que
en materia concursal, cuando hay un acuerdo que desde mi punto de vista claramente no tiene fundamento contractual, creo yo, esta es una postura por lo menos que tengo, no es posible renegociar ese acuerdo e imponerlo a todos los acreedores. Por eso coincido con esto que decías que dice Chomer, yo no escuché que lo haya dicho, la verdad, pues no vengo siguiendo demasiado todas estas cuestiones, pero si eso es lo que dice, coincido plenamente. Yo creo que se puede permitir la renegociación. Lo que no se puede permitir es que eso tenga un efecto novatorio para todos los acreedores. En todo caso, tendrá un efecto novatorio para los acreedores que participaron de ese concurso dentro del concurso, de ese acuerdo dentro del acuerdo. Porque me parece a mí que el acuerdo en sí mismo tiene una especie de naturaleza colegiada, no tiene naturaleza contractual. Porque si tuviera naturaleza contractual, la conformidad de las mayorías no podría afectar a los que no prestaron conformidad, porque se viola el efecto relativo del contrato. Se estaría perjudicando a un tercero. Por eso digo, no tiene fundamento contractual. Lo que sí podría tener un fundamento contractual es el vínculo que hay entre la propuesta y la conformidad que prestó el acreedor. Entonces, que esa propuesta con ese acreedor pueda ser reformulada me parece bien. Ahora, que esa propuesta con ese acreedor, al obtener una mayoría, se aplica a los que no votaron, no me parece que se pueda dar ni aún en un supuesto de pandemia. Se puede permitir la renegociación, pero con alcances acotados a esto que te decía. Así que bueno, no sé si contesto a tu pregunta, pero bueno, Sí. es más o menos mi idea también con relación a esto. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Bueno, nuevamente agradecerte la brillante exposición que has dado, muy clara para todos nosotros sobre el tema que has expuesto claramente con la practicidad que lo requiere respecto de esto de actualidad concursal y qué es lo que se está planteando respecto de verificaciones, renegociación, periodo de exclusividad. Así que bueno, le agradezco en primer lugar al colegio por darme la posibilidad de poder hacer esta presentación, y en particular a vos, Pablo, que te has tomado el trabajo de gentilmente hacernos una exposición sobre el tema. No sé si hay más preguntas, no veo acá en el chat. No. Bueno, entonces le damos cierre a la charla del día de hoy. Gracias a todos y gracias a vos, Pablo. Gracias, Juan. Muy bueno. Es muy probable que esos casos del interior se hayan terminado